saludo docente. Mi nombre es Gareth Morán. Eh, Soy estudiante de quinto semestre del programa Ciencias de la Información, la Documentación y Bibliotecología de la Universidad del Quindío. Y para esta oportunidad voy a sustentar aspectos relacionados con la ordenación documental. La ordenación documental eh, es la ubicación física de los expedientes en una serie documental, de acuerdo con un sistema previamente establecido, el cual puede ser alfabético, numérico, alfanumérico, dependiendo pues de la organización. La ordenación documental se relaciona con el principio de orden original que guardan los documentos que integran un expediente, los cuales deben ubicarse uno a continuación del otro, de manera secuencial y en el orden cronológico en el que se produjeron o se recibieron. Bueno, la ordenación documental al interior de los expedientes se lleva a cabo mediante la implementación del sistema de ordenación. Esto implica que este proceso tiene en cuenta el criterio que más se ajuste a la documentación y a las necesidades administrativas. En, bueno, entre estos sistemas se encuentran en primer lugar los numéricos. Entre estos están el simple ordinal y el cronológico. El simple o ordinal, los documentos se disponen en forma consecutiva y obedecen la numeración que los identifica. Y en el cronológico se coloca un documento detrás del otro en forma secuencial, teniendo en cuenta el año, el mes y el día en que la documentación ha sido tramitada. En segundo lugar están los alfabéticos. Entre estos se encuentran el onomástico, el toponímico y el temático. Bueno, en el onomástico, la ordenación se utiliza para series documentales compuestas, o sea, expedientes que permanecen abiertos por, digámoslo así, grandes lazos de tiempo. Por ejemplo, las historias clínicas y las historias laborales. Bueno, en el toponímico se ordenan la serie documental de forma alfabética o alfabéticamente por nombres de lugares. Y en los temáticos, las series y subseries documentales se ordenan por el asunto o tema de su contenido. Para definir lo que es la serie documental, voy a tener en cuenta la dada por el Archivo General de la Nación, el cual expresa que la serie documental es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas, la cual está integrada por documentos resultado de la repetición de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las oficinas. Series documentales simples son aquellas que están formadas por tipos documentales que comparten rasgos estructurales y formales entre sí, pero cada uno es independiente del otro dentro de la misma serie. En cuanto a sus pasos metodológicos, están pues primeramente el análisis de las características formales de las unidades documentales. En estas se verifica que los documentos pertenezcan o hagan parte a la serie documental en cuestión. Como segundo paso, se debe seleccionar el sistema de ordenación que se vaya a emplear para la serie documental.
Como siguiente, se debe aplicar el sistema anteriormente definido para así poder almacenar en su adecuada unidad de conservación. Seguidamente de esto, se pasa a foliar la documentación en cada unidad de conservación para finalmente hacer la identificación de cada una de las unidades de conservación. Son series conformadas por unidades documentales complejas, llamadas también expedientes, el cual está compuesto por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero relacionados en razón de un mismo trámite determinado. Entre sus pasos metodológicos se encuentra, en primer lugar, el análisis del contenido de las unidades documentales, esto para poder establecer su pertinencia al trámite o proceso. Pasa a verificar que cada expediente refleje el orden original del trámite para poder seleccionar el sistema de ordenación que esté de acuerdo con las características de la serie, claro está. Luego se debe aplicar el sistema de ordenación seleccionado para pasar a almacenar cada expediente en su adecuada unidad de conservación, al igual que la de la serie. Se procede a foliar cada uno de los documentos que conforman el expediente y por último a identificar las diferentes unidades de conservación. Es el elemento fundamental de una serie documental, la cual puede ser simple o compleja. La unidad documental es el resultado físico de una actividad llevada a cabo en las unidades administrativas por las funciones ya asignadas para la misma. Tienen una estructura formal propia y un contenido informativo homogéneo. En este punto se resalta que en la organización documental es necesario tener identificada cada uno de los tipos documentales que se producen o se han producido en cada oficina, de acuerdo a sus trámites. Esto con el fin de lograr una buena ordenación documental. Los formatos de apoyo que se emplean para realizar la ordenación documental están: el testigo documental, el cual se utiliza para verificar el contenido de un expediente. La hoja de control, la cual se emplean para registrar información sobre los documentos. Está la lista de control, la cual se emplea para registrar el número de los documentos de una serie documental. Está el rótulo, el cual se coloca en los expedientes para identificarlos. Y también encontramos el índice documental, el cual se utiliza para facilitar la búsqueda de información de un archivo. Y por último, la guía de ordenación, que es el documento donde alberga las instrucciones para realizar la ordenación de una serie documental. Primeramente, señalar un documento consiste en identificar el contenido de las carpetas, cajas y mobiliario del archivo a través de rótulos. Dicho lo anterior, la rotulación de las carpetas de archivos se lo hace sobre la solapa. El rótulo de la carpeta debe quedar ubicado en la parte frontal superior derecha y para la ubicación de las carpetas al interior de la caja debe ser de izquierda a derecha. La información que debe contener el rótulo es el fondo, la sección, la subsección, la serie, subserie, el número de folios, el número de carpeta y el número de caja. Bueno, para la rotulación de las cajas de archivo debe ser sobre sus tapas laterales. Es necesario identificar las cajas en un lugar visible para facilitar su ubicación con los datos básicos de identificación. Estas se ubican sobre los estantes. La información que debe contener el rótulo es el código de la entidad, el fondo, la sección, la subsección, el número de carpetas, el número de caja, el número de consecutivo, el número correlativo y sus fechas extremas. En Colombia,
Las condiciones de los depósitos de archivo están reguladas por el Archivo General de la Nación en su Acuerdo 049 del 2000. Este acuerdo establece los requisitos que debe cumplir los depósitos de archivo para garantizar la seguridad y conservación de los documentos. En su artículo 2 nos permite conocer las condiciones generales que la edificación debe tener en cuanto a su ubicación, pues los mismos deben estar situados en zonas seguras, lejos de riesgo de incendios, inundaciones o otros desastres naturales. En cuanto al aspecto estructural, esto indica que debe estar construido con materiales resistentes y de larga duración, pues tienen que ser capaces de proteger los documentos de agentes externos. La capacidad de almacenamiento se tendrá en cuenta la manipulación, transporte y seguridad de la documentación, además de la adecuación climática idónea para su conservación y el crecimiento documental de acuerdo a los parámetros archivísticos. Y su distribución, pues las áreas asignadas para la custodia de la documentación debe contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. En su artículo 3 habla sobre las áreas de depósito, las cuales se deberán establecer a partir de las características técnicas de los soportes documentales, mediante aspectos como la estantería, las cuales deben estar construidas en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables, con tratamiento anticorrosivo, con una altura de 2.20 metros, y sus baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas que posibilite el almacenamiento de diversos formatos. Para la distribución de estanterías se debe dejar un espacio mínimo de 20 centímetros entre el muro y la estantería. Además, deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación. Esta debe estar acorde con la asignatura topográfica. El mobiliario para obras de gran formato tendrán la profundidad de 5 centímetros o menos, con sistemas de rodamiento para disminuir la fricción y eliminar el riesgo de atascamiento o caída de la gaveta. Para los archivadores verticales debe elaborarse en materiales estables para la conservación y también debe proyectarse de acuerdo con la producción documental. El mobiliario para documentos en otros formatos se recomienda el uso de sistemas de almacenamiento especiales como armarios, estantes, con diseños acordes a la dimensión y tipo de soporte a almacenar. Y el contenedor debe estar acorde con las características de tamaño y función de todos los documentos. Y los mismos deben estar elaborados en cartón neutro y se debe tener en cuenta que la distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior es como mínimo de 4 centímetros. Y finalmente, en su artículo 5,
refiere a las condiciones ambientales y técnicas, pues los edificios y locales deben cumplir con condiciones ambientales que incluyen el manejo de temperatura, la cual debe mantenerse entre los 15 a 20 grados centígrados. Su humedad relativa, la cual debe mantenerse entre el 45% y el 60%. Su ventilación, la cual debe ser adecuada para evitar la acumulación de polvo, humedad y otros agentes contaminantes. También está la iluminación adecuada para permitir la manipulación y consulta de los diferentes documentos sin dañarlos. Y por último está el mantenimiento continuo, que garantiza la limpieza de las instalaciones y estantería, teniendo en cuenta que las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza especial en seco, dado el caso, se emplearán aspiradoras. Cabe resaltar que la responsabilidad de garantizar que los depósitos cumplan estas condiciones recae en el responsable del archivo. Este debe realizar inspecciones periódicas para verificar que las condiciones de los depósitos son adecuadas. Las cajas de archivo deben estar ordenadas de forma sistemática, de acuerdo a un criterio predefinido que sea adecuado para la organización. Asimismo, deben ser rotuladas de manera clara y visible para facilitar su identificación y localización. Se almacenan en estantes o armarios que sean resistentes y duraderos, ubicados en zonas de fácil acceso que faciliten su manipulación y consulta de los documentos. En sí, los requerimientos que se debe cumplir para la organización de las cajas son que deben almacenarse en estantes con una altura adecuada, con una separación entre ellas, que permita la circulación de aire y evite la acumulación de humedad. Además, deben almacenarse en zonas con una temperatura y humedad controladas. Por otro lado, las cajas deben estar numeradas de manera secuencial, rotuladas para facilitar su identificación, pero este rótulo debe poseer tinta indeleble o adhesiva especial para archivo. Según lo establecido en el Acuerdo 007 del 2014, el proceso para la reconstrucción de un expediente que se ha deteriorado, extraviado o se encuentra incompleto es de la siguiente manera. Primeramente, se verifica los instrumentos de consulta y registro con los que cuente la entidad responsable de la custodia para identificar cuáles son los expedientes que se han perdido total o parcialmente. Luego, se realiza un diagnóstico integral para determinar cuáles son los expedientes que deben ser intervenidos para posteriormente reconstruirlos. Posteriormente, de forma inmediata, se debe informar a la entidad propietaria de la información, dejando la respectiva constancia de la pérdida de los expedientes por parte del jefe inmediato que tenga a cargo el expediente. Seguidamente, se presenta la correspondiente denuncia a la Fiscalía General de la Nación, pues los archivos e información pública son bienes del Estado. Para luego proceder a elaborar el acto administrativo por pérdida del expediente. La apertura de la investigación debe incluir la declaración de pérdida del expediente y la información que se debe reconstruir. Queda claro que los secretarios generales de las entidades deberán realizar el seguimiento periódico sobre el avance de la reconstrucción de los expedientes. Y por último,
con las copias de los documentos debidamente autenticados, se procederá a conformar el o los expedientes dejando la constancia del proceso realizado. El propósito de la foliación es controlar la cantidad de folios y conservar la integridad de una unidad documental, permitiendo localizar y ubicar de manera oportuna y puntual un documento. Eh, para el proceso de los documentos análogos, la foliación consiste, en primer lugar, tener los materiales para realizarlo, como lo es el lápiz mina negra tipo HB o B, junto con un borrador de nata. Para proceder a enumerar los documentos, estos deben estar previamente y debidamente clasificados, ordenados y depurados. Se debe tener en cuenta que para las series simples la foliación se ejecuta de manera independiente por cada carpeta, y para las series documentales complejas cada uno de los expedientes tendrá una foliación de manera continua. Se debe enumerar de manera consecutiva sin omitir ni repetir números, y este número se lo escribe de manera legible, sin enmendaduras, en un espacio en blanco, es decir, en la esquina superior derecha de la cara recta del folio. Para unidades de conservación empastadas, no se folian las pastas ni hojas en blanco. Para planos, mapas, entre otros, tendrán el número de folio que les corresponde y se dejará constancia de las características de estos documentos en el área de notas del instrumento de control o de consulta. Los anexos se encuentran en cualquier unidad documental. Se folian todas las hojas de manera continua. En el área de notas se dejará constancia de las características de estos documentos, que son diferentes al papel. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, se escribirá su respectivo número de folio y se deja en el área de notas del instrumento de control o de consulta las características del documento. Para las fotografías, cuando estén sueltas, se folian en la cara vuelta, y en el área de notas del instrumento de control o de consulta se deja la constancia de las características del documento. Si una o varias fotografías se encuentran adheridas a una hoja, se escribirá el número de folio, dejando constancia en el área de notas del instrumento de control o de consulta también. También de la cantidad de las fotografías adheridas a la hoja. Para radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes similares, deben colocarse en un sobre de protección, y será la foliación al sobre. La foliación se la hará al sobre antes de almacenarla, el material para evitar marcas. En caso de unidades de conservación que ya vienen empastadas, foliadas y opaginadas de fábrica, estas pueden aceptarse como mecanismo de control sin necesidad de refoliar a mano. No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel, pero sí dejar constancia de su existencia y de la unidad documental a la que pertenecen en el área de notas del instrumento de control o de consulta. Y por último, si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones o enmendaduras. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad o entidad actuante según proceda cuando el expediente se cierre. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera. La foliación consiste en asignar un código único del documento dentro del expediente. Además,
de este código, el índice electrónico debe relacionar la cantidad de páginas que posee dicho documento. Y pues cuando un documento electrónico corresponde a un documento en el que no se puede identificar el número de páginas, se contará dicho documento como un solo objeto en el metadato. En este punto mi propuesta consiste en la utilización de un sistema de gestión automático para documentos electrónicos de archivo, el cual tendrá predeterminado todo lo relacionado con la tabla de retención documental. Eh, Hay que tener en cuenta que esta tabla debe estar actualizada, permitiendo crear expedientes electrónicos de acuerdo a la misma. Este sistema producirá la documentación electrónica y la incorporará de forma inmediata al expediente correspondiente según la dependencia. Anexo a esto, de forma automática, hará la foliación electrónica secuencialmente y la asociará al índice electrónico generado. Cabe resaltar que para que estos documentos puedan o cuenten con el valor legal, el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo debe garantizar la autenticidad, la fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos. Con este sistema se pretende la localización, recuperación y consulta que sea más accesible para el interesado, de manera que se agilicen los procesos de trámite correspondiente según la misionalidad de cada entidad. Según lo establece el Acuerdo 005 del 2013, la hoja de control se elabora para expedientes que están en su etapa activa o de trámite, en la cual se lleva el registro individual de los documentos que lo conforman. Anexo a esto, el Acuerdo 002 del 2014 enfatiza en que al momento de realizar la transferencia primaria de los expedientes deben contar con su respectiva hoja de control. Previamente al diligenciamiento del formato, los documentos de cada expediente deben estar ordenados, de modo que el primer documento registre la fecha más antigua y el último registre la fecha más reciente. Cumplidas las condiciones anteriormente expuestas, la hoja de control debe registrar mínimamente la siguiente información: la oficina productora, serie y o subserie documental, según tabla de retención documental, el nombre completo del funcionario o proceso al que corresponde el expediente, la descripción de los tipos documentales, las fechas de los tipos documentales, especificando día, mes y año, el número de los folios o folios que le corresponden al documento, y las firmas del funcionario responsable del diligenciamiento. El testigo documental es un elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de su lugar en caso de salida para consulta, préstamo, reproducción, conservación o reubicación, y que puede contener notas de referencias cruzadas. Para poderlo diligenciar, el testigo documental debe contener la información necesaria para describir y ubicar el documento que se está retirando, es decir, en él debe ir implícito las características descriptivas más relevantes del documento saliente, como el radicado, la fecha, el asunto, la oficina productora, la unidad documental, su ubicación topográfica exacta, entre otros datos que testifiquen el motivo por el cual se está reubicando.